Muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a tener un interesante panel de conversación sobre una temática que a todos nos preocupa, la seguridad de nuestro territorio. Sí, lo vamos a hablar a nivel local, con diferentes actores que están en diferentes espectros de esa misma temática, para luego también mencionar el tema internacional, sabiendo que es un día muy importante hoy día para el mundo en general, yo creo. Exactamente, diferentes espectros, pero que por supuesto se vinculan para fortalecer tanto la seguridad como la justicia. Quédense en la sintonía de Antofagasta Televisión para continuar con estos temas y mucho más. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a este capítulo para iniciar la semana y ya vamos a presentar enseguida, inmediatamente, a quienes nos acompañan para esta conversación, porque estamos junto a dos autoridades que nos van a ayudar a conversar sobre la contingencia en seguridad de nuestro territorio. Vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Castro, quien es el director de Seguridad Pública del municipio de Antofagasta, y también estamos junto a Ignacio Barrientos, defensor regional de Antofagasta. Muchas gracias a ambos por estar hoy acá. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de seguridad como lo habíamos mencionado en un principio, algo muy importante en relación a la contingencia, para también aclarar algunos aspectos respecto a los planes que ya se están realizando o que se proyectan para realizar. También luego vamos a hablar de incluso política internacional. Pero vamos primero con lo más básico, y me gustaría primero aclararle a los televidentes qué hacen desde sus distintos roles. Ignacio Barrientos hasta el año 2026 va a ser defensor regional de Antofagasta, justamente un servicio que presta esta función, este rol a las personas que no cuentan con abogados y están en calidad de imputados, ¿cierto?, en distintas circunstancias. ¿Me puede seguir argumentando respecto a lo que hacen desde este aspecto? Sí, bueno, la Defensoría Penal Pública es un servicio público que tiene precisamente la misión que tú has señalado. Y en ese sentido nosotros somos de alguna forma quienes velamos por el respeto de las garantías constitucionales, pero también y específicamente procesales de las personas que son imputadas y acusadas de un delito. Cualquiera que sea la gravedad del delito, sea un crimen, un simple delito o una falta. Y estamos presentes en todo el país a través de las defensorías regionales y en muchas comunas a través de las defensorías locales. Un derecho. ¿Ah? Un derecho. Y obviamente lo que nosotros hacemos es prestar defensa penal, que es un derecho civil. De hecho está reconocido así Por la Constitución. Por las constituciones, sí, y por los tratadistas. Y en ese sentido nosotros planteamos una cuestión que es básica, que el derecho a la defensa es un derecho universal. O sea, le corresponde a toda persona. Y dentro de este contexto de prestación de defensa penal, obviamente que hay ciertas garantías que salen a la palestra siempre, como el debido proceso, la presunción de inocencia, obviamente la defensa técnica, el derecho a no autoincriminarse de la participación de un delito, etc. Y en ese escenario es en el que se mueven nuestros colegas de defensores y todos quienes formamos parte precisamente de la Defensoría Penal Pública. Ignacio, muchas veces en la opinión pública, en un cierto segmento, hay una mala interpretación, a lo menos tiene una mala, no digo una mala fama, pero hay una imagen un poco errónea, yo creo, un estigma acerca del rol del defensor que defiende al delincuente. Básicamente, ¿qué responde a aquello? Esa es una ¿Caricatura? Caricatura, pero es una, yo diría, expresión que uno habitualmente encuentra. Nosotros vamos mucho a las organizaciones civiles, a las juntas de vecinos, y los vecinos, las vecinas, muchas veces nos hacen precisamente esa pregunta. ¿Ustedes defienden delincuentes? ¿Ustedes están del lado de los que hacen malos, daño? Sí. Etc. Pero nuestra respuesta, y no solo es una respuesta, yo diría, formal, sino que una respuesta ética, nosotros defendemos personas que han sido imputadas de delito. El tribunal, a través de la aportación de pruebas que hace el Ministerio Público, es quien determinará si esa persona es culpable o no.
Y el rol de la defensa precisamente es asegurar que las personas que son imputadas o acusadas de un delito tengan todas las posibilidades frente al Estado de ser consideradas primero como personas y personas inocentes frente a esa imputación que les hace el Estado. Recurriendo a todos los mecanismos lícitos para precisamente no solo demostrar su inocencia, sino que controvertir las pruebas que el Ministerio Público está aportando ante un tribunal. Muy bien, enseguida también vamos a preguntar algunos datos respecto a la cantidad de personas que tienen como cifra más actualizada respecto a los servicios prestados. Pero me gustaría dirigirme al director de Seguridad Pública, quien fue muy bien recibido además en su cargo por ser también funcionario de Carabineros, además fue general de la segunda zona de Antofagasta. Respecto al trabajo que están desarrollando desde el municipio de Antofagasta, el rol preventivo de la seguridad, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo estiman los siguientes años? Bueno, en primer lugar hay que entender que las corporaciones municipales forman parte, integran el sistema de seguridad pública desde una dimensión de la prevención situacional y también en la elaboración de los planes comunales de seguridad que se nutren esencialmente de bases de datos y también de lo que la ciudadanía y nuestros vecinos nos entregan, información relevante para prevenir y atacar ciertos delitos. Y también en esa lógica se crea la Dirección de Seguridad Pública, que es la que me ha correspondido en esta oportunidad por encargo de nuestro alcalde, el alcalde Sacha Razmilic, poder dirigirla. Y es un ente esencialmente coordinador con todo el aparato público, el resto del aparato público, seguridad, tanto en la dimensión de control, fiscalización y también en la elaboración de planes y programas para ver tanto elementos de control, prevención y también de reinserción. Así que es un desafío importante, es un desafío relevante. El rol que van a cumplir las municipalidades en el futuro va a ser cada día más importante en la dimensión de la seguridad. Por eso yo creo que es más que nada un desafío que tenemos que enfrentar todos como sociedad en la próxima década. Ya que habla de prevención, ahí también vi las imágenes o las noticias de que la municipalidad quiere involucrarse en lo que al tema de la reinserción social, posteriormente al castigo. ¿Usted también está relacionado con eso o es otro segmento de la No, la municipalidad debe desarrollar y tiene la capacidad de vincularse con otros estamentos públicos, como es el caso, ¿cierto?, de todos los programas que provienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito en materia de prevención y también de reinserción. Ahí todo el aparato municipal se puede involucrar, todo en la línea de fomento y la aplicación de otros programas, así que también es un elemento esencial, probablemente no tan llamativo, no tan seductor para la opinión pública como es la línea del control y la línea de la fiscalización, pero es relevante e importante la reinserción, sobre todo en una mirada a largo plazo. ¿Cuál es la estimación de los funcionarios que trabajan con el servicio de la Dirección de Seguridad Pública? ¿Cuántos funcionarios municipales tenemos? La Dirección de Seguridad Pública es un ente esencialmente administrativo, no tiene una capacidad operativa. Nosotros somos coordinadores con todo el aparato público. Pero existe también la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inspección, que son diferentes direcciones que tienen recursos y tienen capacidad humana en la dimensión de la prevención, acotada, limitada, y en la dimensión de la fiscalización, como son los inspectores que ustedes habitualmente pueden ver, la gente puede ver fiscalizando las leyes y ordenanzas municipales que son propias de sus funciones. No es una cantidad de recursos humanos relevante para los desafíos que se avecinan en materia de prevención. Y ese es un poco el compromiso de nuestro alcalde, poder dotar a la municipalidad de una capacidad operativa suficiente para tener un impacto en la prevención del delito. Ese es el compromiso de esta administración. Claro, de hecho algo que se mencionaba también cuando nuestro actual alcalde estaba realizando la campaña era alguna de sus propuestas, como por ejemplo contar con vigilancia 24/7 respecto a la prevención del delito por parte del municipio de Antofagasta. ¿Qué tan factible es esa propuesta de aquí a un corto tiempo o tenemos que esperar un poco más a ver algún avance? Bueno, es muy factible que lo materialicemos. Tenemos unos lineamientos de alianza con otras municipalidades que no me corresponde a mí comunicarlo en este minuto, pero estamos muy avanzados. Lo más probable es que tengamos alguna comunicación a la opinión pública próximamente. Probablemente este año sea un proceso de la implementación administrativa y legal, ya que hay que conformar diferentes estructuras. Y probablemente, y es el deseo, el año 2026, tener una capacidad operativa que haga la diferencia. Somos una región que tiene una capacidad económica importante, potente,
y que no hay ninguna razón para que no tengamos los recursos y la implementación preventiva que tienen otras municipalidades y otras asociaciones de municipalidades, fundamentalmente la región metropolitana. Ese es el encargo que me ha dado mi alcalde y en esa es la dirección que vamos a avanzar. Y poder enfrentar la delincuencia. Recién estábamos viendo en las pantallas de Radar a través de Antofagasta Televisión una información, una noticia publicada en nuestra plataforma web respecto al crimen organizado y los dichos del fiscal regional en relación al aumento del crimen organizado y además también sobre el riesgo de ignorar esta amenaza. Sí, justamente nosotros quisiéramos saber su opinión, y empezaría contigo, Ignacio, sobre esta declaración que ha hecho el fiscal, que de hecho ha tenido varios resultados en cuanto a su trabajo. Algunos dicen sobrevalorado, otros piensan que es una persona que es muy activa y que lo está haciendo bien. Ignorar la amenaza del crimen organizado. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Si tú crees que estamos en un estado de urgencia en relación con la situación, la implementación de una nueva criminalidad en la región. A ver, yo lo primero que diría es que los datos concretos permiten sostener que Chile hace mucho tiempo que o tiene en cuenta esta amenaza. Ya. El año 2005 fue publicada el decreto que tiene por aprobado e incorporado en nuestro sistema de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Crimen Organizado. En consecuencia, Chile ya tiene suscrito el principal instrumento internacional que permite, entre otras cosas, la cooperación internacional para la persecución de delitos ejecutados por grupos organizados, delictivos organizados, de carácter transnacional. Y en ese sentido es que toda la operatividad del sistema legal, policial, de persecución penal, está dirigida precisamente a evitar que se asienten redes criminales en nuestro país. Y yo creo que no me corresponde a mí, porque yo precisamente tengo un rol que es distinto al del fiscal, al del Ministerio Público, sí. Pero obviamente dentro de la lógica de persecución de delitos que pueden ser considerados o estar insertos dentro del crimen organizado, nosotros también nos estamos preparando con capacitaciones para nuestros defensores, precisamente para hacer las alegaciones que correspondan, porque una cosa es no hacer caso de las redes criminales que se asientan en nuestro país, y otra cosa es hacer una persecución penal que no sea respetuosa, por ejemplo, de los derechos de las personas en el juzgamiento, en la investigación y juzgamiento de esos delitos. Y nuestra misión precisamente es esa, velar por el respeto del Estado de Derecho dentro de la persecución y la investigación penal. Así que a mí me parece acertado. Uno no puede dejar de compartir, ni como funcionario ni como ciudadano, la preocupación precisamente por el crimen organizado. Otra cosa son los roles que a uno le corresponde desempeñar y que nosotros en este caso estamos activamente velando por el respeto de los derechos. ¿Pero las cifras son alarmantes o no se nota un avance en estos últimos años de algo? Yo diría que estamos enfrentando un desafío precisamente de aumento de ciertas situaciones delictivas que no teníamos en nuestro país. Y eso claramente es así. Hay situaciones que nosotros enfrentamos en las audiencias que hace un par de años atrás no vivíamos. Por ejemplo, hace un par de días, solo que puede ser anecdótico, pero el caso del decomiso de cristales, de esta causa de cristales. ¿De ketamina? Metanfetamina. Sí. En Colchagua creo que fue, y que suscitó la detención de 2 ciudadanos mexicanos. No es normal y no es habitual que dentro de nuestros imputados la nacionalidad mexicana sea, claro, una constatación real. Nosotros tenemos imputados de nacionalidades distintas, pero esos imputados con esa nacionalidad no es frecuente. Eso da cuenta de que hay algo que está ocurriendo y que obviamente las autoridades policiales tienen que tomar las cartas en el asunto.
y a nosotros nos corresponde obviamente cumplir el rol que nos tiene asignado la ley. Sí, sin duda. El caso justamente de los cristales de metanfetamina, esta operación que se estaba realizando acá en Chile, en nuestro país, donde se buscaba que además el territorio nacional sirviera como de punto intermedio para trasladar la droga a Oceanía, a Europa, una situación bastante grave y no se había visto un hito de esta gradualidad. Lo que me gustaría consultarle también respecto a los casos que llegan a la Defensoría Regional Penal Pública, ¿cuáles son los delitos, las acusaciones que llegan en mayor cantidad respecto a las personas que están en calidad de imputadas? Mira, nosotros hace mucho tiempo y en todas las cuentas públicas de la Defensoría Regional de Antofagasta destacamos principalmente 3 delitos: lesiones, delitos contra las personas, contra la intimidad y libertad de las personas, que son generalmente delitos de amenazas, y delitos de la ley de tránsito. Okay. Después viene, y te lo digo inmediatamente, después vienen unos delitos que se llaman delitos contra la propiedad, que son otro tipo de delitos, pueden ser hurto. Sí, robo. Y en quinto lugar están los delitos de la ley de droga, con un 7,9% de participación en el total de delitos que nosotros atendemos. Esos son los primeros, en el ranking, esos son los primeros 5 delitos. Muy por abajo están los delitos de homicidio. Nosotros, nuestras cifras dan cuenta que, por ejemplo, el 1% de los delitos que nosotros atendemos son delitos de homicidio, por ejemplo. Okay. Señor Gonzalo, más que bueno, sí, en realidad son los 2 aspectos de su trayectoria que acá pueden estar involucrados en esta opinión, como ex carabinero y actualmente en su cargo de director de seguridad, lo que concerne el municipio, pero ¿cuál es su impresión, su análisis de la declaración otorgada, protagonizada por el fiscal? ¿Comparte lo que indica? Bueno, yo absolutamente, yo comparto la opinión que dio en su cuenta pública, a esas declaraciones se refieren. El fiscal regional, él en general lo que hace es una descripción de la realidad, de lo que se denomina, lo que en el último tiempo todo el mundo se refiere como una crisis de seguridad. Yo, más que una crisis de seguridad, yo lo quiero señalar como un cambio de estado. O sea, aquí hay una tendencia que es regional, hay una tendencia que es mundial, que tiene que ver con las formas y con los espacios en que se interrelaciona a todos los países, toda la sociedad, cómo fluyen las mercancías, las comunicaciones. Todo se ha hecho más pequeño. Y es un fenómeno que está atacando a toda la región. Chile no está ajeno a eso. Durante mucho tiempo vivimos con una sensación de que nosotros estábamos ajenos a un montón de realidades regionales y no es así. Lo que hizo el fiscal fue hacer una descripción de algunos hechos que son palpables en las estadísticas. Y otro hizo un llamado de atención, o por lo menos puso una alerta, y dentro de esa es la que yo comparto con más énfasis, es la presencia del crimen organizado, del fenómeno del crimen organizado, que son organizaciones estructuradas, con asignación de roles. Se modernizan además. Absolutamente, que utilizan una lógica de mercado, que son absoluta y completamente dinámica, adaptable, que mutan mucho más rápido y evolucionan mucho más rápido que como evoluciona el entendimiento sobre esto, y hace un llamado de atención a que el crimen organizado es una realidad, está presente en la región, en nuestro país, y también dijo y señaló un punto que yo otras veces lo he señalado y otras veces lo he hecho presente en otras instancias. La primera amenaza del crimen organizado, aunque cueste entenderlo y cueste creerlo, no es la violencia. La primera amenaza del crimen organizado es la corrupción. Esa es la primera amenaza del crimen organizado, la corrupción, la primera herramienta y alternativa para instalarse en una sociedad. Pero corrupción, ¿qué quiere decir? Es corrupción del poder político, corrupción de las policías. Es transversal, o sea, no hay ninguna estructura que no sea susceptible a la corrupción. Okay. Eso yo creo que es absoluto y completamente utópico pensar que hay una estructura tanto pública como privada que no esté ajena. Sí. Incluye la prensa, por ejemplo. O sea, cualquier actividad cualquier actividad humana puede ser susceptible a la corrupción. Yo creo que por la solidez que tienen una serie de actividades, estructuras que tiene este país, servicios, como es la justicia, como es todo el espectro de las policías, públicos, yo creo que por la calidad que tiene un montón de actividades, este proceso se ha demorado en Chile, incluía obviamente también los medios de comunicación.
pero eso no es una garantía de que no se vaya a permear nuestras instituciones. Eso es una alerta que coloca el fiscal. Yo dejaría una pregunta para el segundo segmento, ya que debemos concluir aquello. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que si tú observas los países donde creció el narcotráfico, el crimen organizado, el nivel de corrupción es enorme y también el nivel de violencia se dispara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la masa de dinero que se mueve es gigante. ¿Qué medida usted a corto plazo y mediano plazo ve que sería necesario aplicar para justamente frenar ese fenómeno? Ya que yo creo, y también me puedo equivocar, porque no soy especialista en el tema, que pasado un cierto nivel puede ser demasiado tarde para después volver a ganar terreno. Dejamos la respuesta para el regreso de una breve pausa. Así que quédense todavía en la sintonía de nuestro canal local para seguir conversando sobre contingencia y sobre todo sobre una de las materias de mayor preocupación para la ciudadanía, que es lo que ocurre con la seguridad en Chile. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso acá en Radar para continuar hablando junto a ustedes, junto a los televidentes y por supuesto nuestro panel de conversación. Hay un elemento fundamental en la seguridad local que tiene que ver con las políticas de Estado, ¿cierto? Que es lo que hace el organismo central, el Ejecutivo incluso, para potenciar y reforzar lo que pueden hacer en las distintas regiones de nuestro territorio nacional. Y esa es la relación que también tiene la pregunta que dejó abierta Cristian. Sí, para resumir brevemente, debería que está muy de moda Bukele en el continente. ¿Cuáles son las medidas que usted piensa que pueden aplicarse a mediano y corto plazo para combatir la situación actual antes que sea demasiado tarde? Bueno, lo primero es que si existiese una batería de medidas operativas que tuviesen un impacto tan profundo de solucionar una crisis como esta o un cambio de Estado, como digo, evidentemente las autoridades la habrían tomado. Lo que pasa es que el problema es de tal magnitud, tiene tal profundidad y que no es factible tomar medidas en una línea de la prevención social, situacional o control y represión. Entonces, yo creo que lo primero es, para sentar las bases de una política adecuada, es unificar el diagnóstico. Tiene que ser un diagnóstico lo más técnico posible y lo más desprendido de prejuicios ideológicos, políticos y de dogmas. Una vez que lleguemos al consenso de analizar y tener un diagnóstico adecuado de cada situación, lo más probable es que se encuentren una batería de soluciones escaladas y en las dimensiones que corresponden, tanto en la prevención social, situacional y también en la represión y control. Algunos modelos que se basan, como el que acaba de mencionar usted, en un país centroamericano que se basa exclusivamente en la dimensión del control y la represión, no es sostenible en el tiempo. Ahora hay que entender, sí, que se construye en una sociedad que tocó fondo y que valora y que acepta esta batería de medidas. Sí. Y también hay que entenderlo así. Obviamente, yo tengo toda la fe y toda la esperanza y estoy convencido que así va a ser, que no va a ocurrir acá en nuestro país este nivel de deterioro de la seguridad. Pero claro, hay que entenderlo también que esa sociedad tocó fondo. O sea, cuando el Estado no tiene ninguna presencia en materia de seguridad y la gente tiene que pagar prácticamente impuestos por vivir a las organizaciones criminales como son las maras, obviamente está dispuesto a renunciar y a perder una serie de garantías y derechos. Sí, Ignacio, como defensor público, desde su rol, ¿usted encuentra que hay alguna dificultad desde el lado humanitario para poder potenciar el lado más técnico ante garantizar una serie de ¿Esos son los dogmas que bloquearían un evento de reforma? Sí. Mira, lo primero que yo diría es que el crimen organizado se aprovecha de algo en todas las sociedades donde ha cundido, que es la debilidad institucional de los Estados, la fragilidad de los Estados, la no presencia de Estado en determinados sectores, en determinados territorios. Eso es una cuestión que está estudiadísima y que nos lleva a pensar que el Estado tiene que tener un control efectivo de su territorio. Y cuando digo un control efectivo de su territorio, no solo me refiero a un control policial efectivo, o sea, militar incluso, del territorio, sino que un control de las instituciones, incluso aquellas que provean de bienes básicos, bienes públicos básicos a los miembros de esa sociedad. Las redes criminales se aprovechan precisamente
de la inexistencia de servicios públicos y construyen su fama, su buena fama, según ellos, precisamente prestando servicios que el Estado no presta. Y ahí está la forma como reclutan soldados. Y en consecuencia hay que ocupar el territorio del Estado no solo policialmente, sino a través de la prestación de servicios. Construir ciudades amigables para la gente. No aislar a la gente en guetos dentro de los muros de la sociedad. Construir áreas verdes. No alejar a las poblaciones más vulnerables o a los sectores de la población más vulnerable lejos del centro de la ciudad. Construir otra ciudad. ¿Pero tú crees que hoy día el país está en medida de invertir más en Estado, sabiendo que hay todo un discurso antiestatal? Yo creo que, por ejemplo, toda la preocupación por la política de viviendas debe ser una política orientada precisamente a la integración social. No la segmentación. No la segmentación, no la segregación. Y eso es una cuestión fundamental. Ahora, una de las cuestiones que creo que hay que considerar es que precisamente las redes criminales se aprovechan del factor económico, la vulnerabilidad, la gran cantidad de dinero que recaudan a través de actividades ilícitas. Sí. Y en consecuencia el control de las finanzas resulta necesario. Sí, desde arriba, no desde abajo. Y hay que hincar el diente ahí, porque lo que no se puede es perseguir el crimen organizado con las lógicas del delito común. Y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Me parece a mí que desde esa óptica la inteligencia policial tiene que jugar un rol fundamental, porque no se puede seguir haciéndolo, no se puede creer que se va a lograr algo distinto haciendo lo mismo. Y el aspecto transnacional también, yo creo, la colaboración. Por supuesto, sí. El crimen organizado, y lo dice así la Convención de Palermo sobre el crimen organizado, destaca la cooperación internacional como un factor esencial para el combate del crimen organizado. Regresemos al municipio. Sí, sin duda. Vamos a hablar a continuación respecto a lo que puede hacer el municipio, sobre todo específicamente el de Antofagasta, respecto a prevenir. Recordar que lo que puede hacer el municipio es medidas, acciones que tienen que ver con la prevención en la seguridad. No es una persecución del delito como lo hacen otras entidades como Carabineros de Chile, la institución más grande de nuestro país. Respecto a eso, para entrar ya en el aspecto técnico, también tenemos acá a Ignacio Barrientos, que es abogado, así que también tiene este conocimiento. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los municipios podrán desarrollar funciones relacionadas con el apoyo de acciones de prevención social y situacionales, así como la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal. Artículo número 4 de la Ley 18.695. Los municipios, al menos en Chile, hemos visto que hacen las iniciativas más frecuentes, incorporación de vehículos, tenemos una novedad que es el patrullaje mixto también en Chile, nosotros incluso acá en la región ya lo tenemos regido. ¿Qué otras medidas el municipio de Antofagasta tenía cuando ustedes llegaron a la administración? Y si es que ustedes encontraron que no estaba siendo tan eficiente y la van a cambiar, o van a reemplazarla por otra estrategia. Bueno, las capacidades, como lo dije en la primera parte, las capacidades operativas que tenía el municipio era bastante acotada y bastante limitada. Efectivamente habían firmado el convenio de colaboración para patrullaje mixto de OS-14 con Carabineros de Chile, el cual no está siendo implementado por algunas deficiencias técnicas propias del municipio, la capacidad de dotar de vehículos, pero está en vía de solución en las próximas semanas. Y la implementación de una serie de proyectos esencialmente de colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo otro es la medida del control, lo que hace esencialmente la Dirección de Inspección y Seguridad Ciudadana con patrullajes preventivos, pero con un impacto acotado en la medida que esos funcionarios se rigen con los estatutos administrativos y con la disponibilidad horaria que eso implica. Eso todo el mundo lo sabe en esta ciudad y que sabe que ese un poco fue el compromiso. Pero hay una serie de cosas que los municipios pueden hacer y deben hacer para colaborar en materia de seguridad, esencialmente lo preventivo. También en lo que es lo que, como señaló Ignacio, el uso de la ciudad, el diseño de la ciudad es fundamental. El uso de los espacios públicos
es la base de la prevención situacional. Es una ciudad que tiene deficiencia en el uso del espacio público y también con una serie de aspectos comerciales de la ciudad. Yo creo que ahí hay serie de actividades que son reguladas y otras no reguladas que tienen vinculación con el delito. Nosotros estamos convencidos de eso y vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo. Y también de dotar a la ciudad con una oferta preventiva, que no la tenemos, una oferta preventiva 24/7. Y ese es el proyecto, como se lo dije, que es un proyecto complementario al rol que cumplen las policías. No es por ningún motivo es una competencia o una policía paralela, todo lo contrario. Es un servicio preventivo para apoyar mediante el patrullaje mixto o con inspectores municipales, atender aquellos procedimientos que no son prioritarios, que las policías, ¿cierto?, atienden con tiempos de respuesta que son un tanto complejos para la ciudadanía. Sobre todo en la dimensión de las faltas, la incivilidad y de todas aquellas normas que tienen pena de falta. Usted hizo referencia a la configuración de la ciudad, a lo que también planteó Ignacio. La configuración de Antofagasta igual es muy peculiar, es una ciudad que me parece es larga de 30 kilómetros, algo así. ¿Eso no dificulta también el trabajo de vigilancia? En primer lugar. Y el segundo elemento, en Europa justamente no hay un concepto que se desarrolló en Francia hace muy poco, bueno, esta última década, que es la policía de proximidad. Es decir, que una aproximación muy certera entre el ciudadano y la policía y diferentes grados, pero la policía interviene muy rápidamente y también se involucra en actividades sociales. ¿Eso también no es una de las vertientes que eventualmente podría aplicar este municipio? Bueno, algo de eso se relaciona. Se refiere esencialmente al principio, al concepto de la policía comunitaria. Es cierto que es un principio esencialmente usado en países anglosajones, ¿cierto?, donde establece unidades policiales que están esencialmente involucradas en un territorio específico, que se vinculan en la obtención de información que le entrega la misma comunidad y que desarrollan su planificación en base a esa información que le entrega la comunidad y esa es su vinculación. Es la policía comunitaria, ese es el principio. Carabineros de Chile, yo no hablo por Carabineros, obviamente, pero en mi conocimiento, en mi formación profesional, les puedo señalar que ese es un poco el principio filosófico que orientó la creación de las patrullas de integración comunitaria, el modelo de integración comunitaria más conocido como las MIC, que, ¿cierto?, se abstraen de todo este diseño cuantitativo del análisis del territorio, ¿cierto?, y van a buscar la información a las comunidades y tienen, ¿cierto?, vinculación con las juntas de vecinos. Ese es un poco el modelo. Lo que yo me refiero con una policía, con una oferta de seguridad comunal, es aquella priorización que hacen las policías de los procedimientos, igual que una urgencia de un servicio hospitalario, donde clasifica los procedimientos, ¿cierto?, de acuerdo a la gravedad que tiene, esencialmente si es que tienen o no afectación a la vida de las personas, y le entrega tiempos de respuesta acorde a esa demanda. Entonces usted tiene una categorización de procedimientos del 1 al 5, donde los 3 primeros tienen tiempo de respuesta bastante razonable, que van desde los 5 a los 10 minutos. Pero tiene los procedimientos catalogados 4 y 5, que esencialmente son faltas o que tengan algún tipo de resultado con la fiscalización de una norma municipal, que tienen tiempo de respuesta bastante ofensivos, por decirlo de cierta forma, a lo que demanda la gente. Y no es culpa de las policías. Las policías actúan con los recursos que tienen y también con la estructura legal que poseen. La idea del municipio es acortar los plazos. Ofertar a ese tipo de priorización para entregarle a la ciudadanía prevención y atención para ese tipo de faltas. ¿Y la configuración de la ciudad La configuración de la ciudad es un desafío y es muy complejo para cualquier despliegue operativo. O sea, cualquier persona que tenga experiencia, que haya gestionado recursos humanos de seguridad en un territorio, sabe que esta ciudad es de lo más complejo que se puede haber. Una extensión de la más extensa. Del país, creo. Sí. Por eso hay que pensar esta ciudad de aquí para 50, 80 con años. El doble de habitantes. O sea, hoy día hay que pensar la ciudad que queremos para hasta los 20 más. Hoy día. Eso debió haberse hecho hace mucho tiempo. Pero porque las ciudades se construyen de acuerdo a una visión de futuro. Y acá tengo la impresión, yo quiero mucho Antofagasta, llevo 20 años en Antofagasta, pero creo que ha faltado esa visión de futuro. Hemos tenido esa ausencia.
Gonzalo, en el marco de la percepción de seguridad que tiene la oficina de Antofagasta y también sobre lo que tú mencionabas respecto a esta acusación, a esta denuncia sobre una poca inmediatez operativa por parte de alguna entidad sobre reforzar la seguridad, ¿han pensado o han considerado la posibilidad de contar con casetas de seguridad ciudadana o al menos algún conocimiento sobre la instalación, por ejemplo, de una caseta de seguridad ciudadana en la Plaza del Mercado? Cosa de que no ocurran incivilidades que pueden pasar a delitos de mayor gravedad. Sí, por supuesto, es una modalidad de despliegue territorial, el tener ciertas instalaciones, ya sea permanentes o temporales, de seguridad. Es un modelo que se ocupa, pero hay que analizarlo muy bien y hay que determinar técnicamente en qué territorio, en qué lugar específico se va a localizar, porque aunque no lo crean, a mayor cantidad de cuarteles, menor cantidad de personal disponible para el patrullaje hay. Ese es un tema que le afecta esencialmente a Carabineros. Carabineros siempre es demandado por tener más cuarteles. Todo el mundo quiere un cuartel en la proximidad. Y aunque parezca difícil de comprender, ante más cuarteles es menor la cantidad de carabineros que están patrullando. Gonzalo, quiero hacer un llamado a su experiencia como carabinero. ¿A qué le corresponde ser pidigüeño, entre comillas, en ese ámbito? ¿Quién puede pedir al gobierno central de traer más carabineros a Antofagasta? ¿De quién depende esa facultad? Hace poco llegaron más carabineros a las prefecturas de Antofagasta de Loa. Bueno, Carabineros tiene un modelo de cuantificación de la oferta y la demanda. Eso es un modelo técnico que está desde los años 90 en implementación, y eso es el mecanismo que se utiliza para la distribución. Se hace una cuantificación mediante una serie de variables donde confluyen una serie de algoritmos y da un número que es la V, la unidad de vigilancia equivalente, que es cuál es la demanda que tiene la ciudad y cuál es la oferta que tiene Carabineros para cubrir esa. Carabineros cubre más o menos el 60-65% de la demanda. Calzar, sí, okay. Claro, entonces hay un 40% de la demanda que no es cubierta. Y los municipios que están llamados a cubrir, a colaborar en materia y ser coproductores pueden aportar en eso. Entonces, el nivel central. Carabineros es una policía nacional, ¿cierto? Que tiene un mando central y que depende del Ministerio del Interior, y es esa autoridad la que tiene la responsabilidad de la distribución territorial. Desde la Defensoría Regional, ¿tienen alguna iniciativa o algún convenio respecto a poder reducir la delincuencia en grupos vulnerables que son identificados en la zona? Sí, yo quisiera solo tomar para complementar lo que ha señalado Gonzalo. Nosotros nos reunimos precisamente con el alcalde actual y nuestro propósito precisamente es tener un trabajo coordinado con los municipios. Nosotros ya tenemos trabajos coordinados y colaborativos con otros municipios de la región de mancomunado. Antofagasta, sí, y especialmente en el área que ustedes han ya mencionado, que es el área de reinserción social. Creo que la reinserción social es como el patito feo de la seguridad pública. Es como nadie quiere decir que está trabajando en reinserción social, porque todos quienes trabajan en reinserción social saben que trabajan con personas que ya han sido condenadas por un delito. Y en consecuencia no es muy, por decirlo de alguna manera, sexy, no vende, trabajar en reinserción social. Pero es necesario trabajar en reinserción social. Es profundamente humano, porque primero tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? Pero además porque cuando nosotros reinsertamos a una persona desde el punto no solo laboral, sino también social, espiritual, estamos ganando un aliado que va a ir a su comunidad de origen y precisamente va a sembrar la semilla de la reinserción en esa comunidad. Y en ese sentido nosotros siempre hemos pretendido trabajar con los municipios y encontramos en el municipio de Antofagasta hoy día una muy buena recepción. Yo me alegro que el alcalde Rasmussen haya concurrido al centro penitenciario femenino, al CET, a ver cuál es la realidad de las cárceles en la región. Claro, y en ese sentido, ¿por qué es necesario trabajar? Así como también es necesario trabajar en la prevención del delito. Y especialmente con grupos vulnerables, como tú señalabas. Personas que están en situaciones de deprivación social, y en ese contexto es que nosotros siempre estamos trabajando con todas las instituciones que requieran nuestro apoyo, que consulten por nuestra mirada
y por nuestra visión acerca de las formas de hacer en esta materia. Y lo seguiremos haciendo. Tenemos obviamente defensas especializadas en distintas áreas, defensa de género, con enfoque de género, defensa de indígenas, adolescentes, penitenciaria. Y puedo decirte, por ejemplo, que en el caso de la defensa con enfoque de género, nosotros hemos obtenido muy buenos resultados frente a los tribunales o ante los tribunales en algunas materias que son muy sensibles. La violencia contra las mujeres, cuando una mujer víctima de violencia es agredida y a su vez se defiende y causa o una lesión grave o la muerte de su agresor, nosotros como Defensoría Penal Pública en esta región, en 2 ocasiones hemos conseguido que esas mujeres sean absueltas por la concurrencia de un eximente de legítima defensa. Sí. Claro, sobre todo en relación a la custodia de los hijos, que también es muy importante. Situación bastante grave. Nos tenemos que ir a una breve pausa y ya regresamos aquí en Enredados para continuar hablando de contingencias de nuestro territorio. Ya volvemos. Muy bien, y ya estamos de regreso acá en Radar. Antes de pasar a nuestro segmento internacional de política, me gustaría hacerle una consulta al director de Seguridad Pública sobre finalmente cuál es la visión sobre los objetivos que tenemos que cumplir para garantizar una seguridad y sobre todo en materias de prevención. Bueno, para ser lo más preciso, conciso, yo creo que mientras antes posible lleguemos a un diagnóstico común de parte de todos los estamentos con capacidad de resolver y tomar decisiones a nivel político y estratégico, será mejor para enfrentar este problema. No hay nada contradictorio en que se interrelacionen todo tipo de autoridades, políticas, de elección popular. Todos debemos trabajar con un mismo fin, pero si tenemos un diagnóstico común. El ejemplo más latente puede ser con Ignacio, que en mi rol de jefe de zona y él como defensor regional parece ser funciones contradictorias, y no, trabajamos extremadamente coordinados y yo creo que crecimos en nuestros roles y perseguimos un objetivo común, que es prevención y también justicia. Muy bien. Sí, precisamente eso. Bueno, yo creo que el trabajo coordinado y en colaboración entre las distintas instituciones, por más que la ciudadanía, insisto, como lo dice Gonzalo, nos vea como contrapuestas, en contradicción, yo creo que es la forma de hacer el trabajo como servidores públicos. Y al fin y al cabo la meta es la misma, de mantener la paz social. Por supuesto. Javier. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con un tema de política exterior. Justo durante esta jornada se realizó una ceremonia en Estados Unidos de justamente la juramentación del presidente número 47 de ese país. Sí, justamente, ¿cuál es el interés de plantear el tema de Donald Trump en este contexto? Es que justamente todo lo que hablamos anteriormente, igual no deja de llamarme la atención que, bueno, en todo caso es una opinión personal, así que no es palabra de evangelio ni palabra divina. Lo que yo constato, caracterizo, es el desarrollo de un discurso bastante estigmatizante y brutal en lo que concierne, por ejemplo, el tema de la seguridad. Hay una cierta por ejemplo, en el discurso de Donald Trump, el Golfo de México ahora debe llamarse el Golfo de América, el Canal de Panamá debe regresar a Estados Unidos, la seguridad pasa por una aplicación a la Bukele de ese concepto. Por ejemplo, la defensoría no debería existir porque protege a los delincuentes. Hay muchos atajos intelectuales, discursivos, que en realidad me parecen senderos resbalosos. ¿No cree que hay con la victoria de nuevo de Donald Trump, se está consagrando una cierta manera de pensar bastante reaccionaria desde mi punto de vista, y sin duda que esta va a tener un desarrollo de aquí en adelante? No creo que va a retroceder, yo creo que va a ir expandiéndose, sabiendo que pueden haber resultados a corto plazo, porque hay también un pedido importante incluso en la primera democracia del mundo, que es Estados Unidos. Pero como de la misma manera pienso que pueden tener resultados, de la misma manera yo pienso personalmente que sin defensoría, sin un derecho a la defensa, no hay justicia. Como creo que sin reinserción social tampoco puede haber sociedad. No estamos creando sociedad si alguien no piensa en la reinserción social de alguien que cometió a un momento dado un error. ¿Qué piensa usted, si está de acuerdo conmigo, sobre este hecho, que hay un discurso conservador reaccionario fuerte que se está desarrollando en el mundo y que puede tener resultados exitosos sobre un corto plazo, que pueden ser muy atractivos para un cierto segmento del electorado, inclusive en nuestro país?
A ver, yo lo primero que voy a decir es que lo que voy a decir a continuación es Desde el punto de vista personal. absolutamente a título personal. Pero más allá de hacer una valoración, hoy día asumió como, no me acuerdo cuál es el 47 Sí. presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más allá de hacer una valoración de ese hito histórico, que no me corresponde, por cierto, lo que uno puede plantearse ciertas preocupaciones como país, como sociedad, acerca de las réplicas de ciertas conductas que pueden observarse en algún momento en nuestro escenario social, precisamente como una forma de copiar conductas que se están ejecutando en otras latitudes. Y esa es una cuestión preocupante. Y también la influencia o la incidencia que van a tener ciertas decisiones en Estados Unidos y que van a afectar a otras partes del mundo. Se ha señalado que se va a expulsar a millones de migrantes irregulares. El tren de Aragua va a ser declarado grupo terrorista. Bueno, eso implica que esas decisiones no son inocuas y tienen efectos para otros países, porque las personas que migran de manera regular y también irregular buscan otros senderos, otros destinos. Y obviamente que puede ser, que no lo digo como como un axioma, pero puede ser que se produzca una nueva crisis migratoria y que implique que veamos la llegada de un número importante de migrantes hacia nuestra latitud, Argentina, Chile. Y eso es un escenario obviamente que va a tener un origen en unas decisiones que no son tomadas por la autoridad chilena. Eso es una cuestión preocupante, más allá de la alza de las tasas arancelarias también, que se dice que Chile tiene que buscar, ¿no es cierto?, diversificar su matriz exportadora y se apunta a la India como un destino para los productos agrícolas y no agrícolas de nuestro país. Bueno, a mí me preocupan los efectos obviamente sociales, sin hacer obviamente una valoración de lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, sin duda. Nuestros invitados, que son justamente del ámbito local en seguridad, en realidad le estamos preguntando su percepción en cómo lo que está ocurriendo en Estados Unidos puede tener una implicancia en países como Chile respecto incluso a cambios de discurso, sobre todo que estamos en un año de elecciones, y cómo podemos ver que se están revocando ciertas medidas de inclusión que hizo la administración anterior de Estados Unidos, como por ejemplo situaciones respecto a la identidad de género. Él mencionó en su discurso de entrada, de hecho durante esta jornada va a firmar al menos 100 decretos para ya hacer algunos cambios en el país norteamericano. Mencionó lo siguiente: en Estados Unidos solo hay dos géneros, masculino y femenino. También hay otras situaciones que tienen que ver con potencias que buscamos garantizar desde Antofagasta, incluso en relación a las energías renovables. Donald Trump no está muy de acuerdo con la electromovilidad, por ejemplo. Él espera que la industria automotriz pueda volver a construir autos al antojo de las personas y no esta política verde. También la situación que tiene que ver con los recursos, por ejemplo el petróleo, el gas. Él quiere hacer nuevas zonas de exploración de esos recursos y no estaría muy de acuerdo entonces con el litio y nuestro cobre chileno. ¿Qué piensas de ese eje de hacer América grande de nuevo con los mismos tópicos que ha hecho grande América durante siglos y décadas? Sí, bueno, tema complejo. Yo igual que Ignacio, quiero señalar primero que todo que mi opinión respecto a eso lo hago a título personal. Claro. Y no pretendo hacer un análisis político de la realidad que vive Estados Unidos, pero sí puedo tener una mirada en la dimensión de la seguridad. Y en la dimensión de seguridad, lo primero que quiero señalar es que hay ciertas decisiones que toman las sociedades cuando sienten que se ven afectados en algunos valores importantes como es la seguridad. Y la seguridad, como lo dije, está siendo afectada a nivel global y a nivel regional. En esa lógica, a mí me preocupan esencialmente para Chile ciertos aspectos. Uno, que ya lo señaló Ignacio Barrento, es el proceso migratorio. O sea, obviamente una restricción de
de procesos migratorios que son en términos generales neutros. Un proceso migratorio es neutro, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo aborda cada sociedad, pero hay que ser realista y hay que ser sincero. Hay organizaciones criminales que desarrollan una línea de negocio utilizando los flujos migratorios. Eso es así. El Tren de Aragua utiliza el proceso migratorio para expandir sus operaciones. ¿Qué pasa si Estados Unidos cierra o restringe todos estos procesos? Obviamente van a buscar nuevos destinos y eso nos puede afectar y hay que estar preparado para eso. En segunda dimensión, también lo mencionó Ignacio, pero ¿qué pasa con nuestra capacidad de negociar con el mundo exportadora? Probablemente en alguna dimensión haya que buscar nuevos destinos. Aquí hay un proyecto que afecta a la región y que es muy importante, que es la materialización del corredor bioceánico, que esperamos que tenga impacto profundo en materia económica. Pero ¿cuál es la dimensión de seguridad de la implementación de un corredor bioceánico? Creo yo. Hay algo que no va a cambiar. Podemos implementar muchas medidas de seguridad, pero hay una situación que no la podemos modificar, que somos vecinos de los mayores productores de droga del mundo. El mundo tiene 10, 12 países que son los principales productores del mundo y nosotros tenemos de vecinos a 2. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestros puertos van a ser puntos de exportación de droga. Entonces, y el crimen organizado va a buscar facilitar eso, obviamente, mediante la corrupción. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es nuestra capacidad de responder oportunamente a eso? Y en tercer punto, ya más que nada como usuario, espero y deseo que no tenga impacto en lo que es la implementación de la visa waiver, que tanto ha afectado, que tanto disfrutamos muchos que podemos viajar y que por la presencia de bandas organizadas chilenas que están operando en este minuto en Estados Unidos, probablemente sea... Tenemos menoscabo. Claro, probablemente allá hay un par de legisladores, entiendo que Marco Rubio, el senador Rubio, ya lo planteó en su minuto como un elemento para conversar. Espero que no ocurra. No sé si vas a recordar eso, Ignacio, hace años, y voy a retomar lo que usted dijo, Gonzalo. Tuvimos una discusión hace años, estoy hablando, hace más de 10 años, sobre el contrato social. Era un encuentro académico y después un encuentro en el restaurante. Y yo quiero retomar lo que dijo acá. Hablamos, sabe que existen 3 tipos de contrato social, para ser breve. Hobbes, que dice que el objeto del contrato es la seguridad. Locke, las libertades individuales. O Rousseau, la voluntad general. Que lo que debe preservar el objeto del contrato, lo principal es preservar la voluntad general, las libertades individuales, entre ellas el derecho de propiedad y la libertad de culto. Pero Hobbes es el primero, y Hobbes indica que acá, cuando el hombre otorgó en tiempo hipotético su libertad a un gran soberano, era para garantizar la seguridad. Y al fin y al cabo lo que dice Gonzalo es eso. Estamos regresando, la gente, los electores se están guiando para regresar a obtener un cierto grado, nivel de seguridad. Que empieza con eso y te dejo tranquilo. Sí, con este tema. Es como si se hubiese renovado, reactualizado la idea de este estado de naturaleza, ¿no? Sí. Esta idea de que todos contra todos, la voluntad, el hombre sí, como el lobo del hombre, ¿no? Sí, es curioso. Yo creo que es fundamental entender que estos planteamientos teóricos tienen, yo diría, una virtualidad, sí, pero también que me parece a mí que es conveniente atender a que los objetivos del Estado no necesariamente se agotan en solo seguridad, solo libertad, solo el respeto a la voluntad general. Yo creo que uno tiene que hacer una mixtura de esas visiones teóricas y así como lo que se procura es asegurar a las personas, también es procurarles los mayores grados de libertad que sean posibles, dentro de un marco obviamente de respeto de los derechos de las personas. Creo que en ese sentido el contrato social que podemos hoy día suscribir y volver a pensar en él tiene que tener esas variables presentes. Muy bien, Gonzalo, y para concluir también. Bueno, yo también pienso que esto tiene que ser abordado en una dimensión bastante más profunda que lo que es la línea del control y la represión, obviamente. Que yo creo mucho por formación profesional, obviamente, que el control es fundamental para mantener ciertos márgenes de seguridad. Creo que la seguridad tiene un valor tan profundo que afecta a todas las actividades de la vida. O sea, no hay ninguna política pública que tenga éxito si no están las condiciones de seguridad. Yo espero que la seguridad como principio, como misión del Estado,
se posicione en el lugar que corresponde y que afecte obviamente la implementación de todas las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias a ambos por estar hoy en Radar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, estamos dando por finalizado el programa, Cristian. Sí, bueno, lo importante acá es ver que no hay función que una se opone a otra, sino más bien hace todo parte de un mismo corpus que busca siempre mantener una cierta paz social en nuestro país. Así es, y destacar lo que mencionaba también el director de Seguridad Pública del municipio de Antofagasta, la seguridad es parte de todo lo demás. Sin eso no podemos hacer nada para que otra situación avance. Ya nos tenemos que despedir, pero continúen en la sintonía de Antofagasta Televisión para más contenido y, por supuesto, local o incluso internacional, pero con perspectiva local, por supuesto. Que estén muy bien. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.